Osvaldo. Ahí está ya grabando. Ok, hermano, iniciamos. Muy buenas tardes, mis amados hermanos en Cristo. De igual manera, a nuestros amigos que nos van a sintonizar, van a poder ver a través de Facebook Live. Gracias por su amable atención. Gracias a Dios, estamos nuevamente con el propósito de seguir estudiando el libro de los Hechos. El día de hoy, pues, estará nuestro hermano Javier Serrano y exponiendo el libro de los Hechos. Y bueno, les agradecemos infinitamente a cada hermano presente en la plataforma, como a aquellos hermanos o amigos que van a ver esta transmisión a través de Facebook, ¿verdad? En retransmisión, ya que esto quedará grabado y luego pues estará en la plataforma de YouTube. Así que les damos gracias por esta oportunidad que están con nosotros. Vamos a dar inicio con una oración y para eso pues vamos a invitar al hermano Ramón Herrera, que si por favor nos eleva al trono de la gracia para poder orar a nuestro Dios y Padre, para que, verdad, Él esté con nosotros en esta oportunidad. Gracias, hermano Ismael Rangel, por estar acá con nosotros también. Dios le bendiga. Vamos a orar, hermanos. Bendito Padre Celestial, alabado y glorificado sea tu santísimo nombre. Te agradecemos, Señor, en esta tarde por esta nueva oportunidad que usted nos concede de estar reunidos, Señor, a través de este medio, con el propósito de escuchar una vez más, Señor, tu palabra. Te pedimos, bendito Señor, una gran bendición por tu siervo, quien expondrá en esta tarde tu palabra, nuestro hermano Javier Serrano. Dale palabras, Señor, sabias, fáciles de entender. A cada uno de nosotros, Señor, que tengamos una buena actitud dentro de nuestro corazón para atesorar, Señor, este mensaje. Sabemos que tu palabra es hermosa, Señor, y de gran ayuda para nuestra vida espiritual, Señor. Bendice a cada uno de aquellas personas, amigos o hermanos que quizás escuchen este estudio a través del Facebook. Bendíceles grandemente, Señor, y también por si algún hermano que es miembro de esta plataforma no puede estar, Señor, en esta tarde. Te rogamos, Señor, que usted le bendiga de igual manera. Señor, necesitamos de ti. Quédate con nosotros, Padre. Te lo suplicamos y te lo rogamos en Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. 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 Entonces, mi hermano Serrano, que Dios te bendiga y tienes tiempo. Muy bien. Solamente para confirmar, ¿me escuchan, hermanos? Sí, hermano. Muy bien. Gracias, hermano Osvaldo, a todos. Gracias, compañeros, en este servicio. Principalmente gracias a nuestro Dios. Ya nuestro hermano Osvaldo agradeció a todos y el propósito es anunciar el consejo de nuestro Dios, en este caso a través del libro de los Hechos. Gracias a nuestro hermano Sergio por la oración, pidiendo la ayuda y la aprobación de nuestro Dios para todos nosotros, y esperemos que esta palabra llegue a nosotros en nuestro corazón. Pero también el deseo intenso de todos nosotros y de la plataforma es que llegue a las personas que todavía no disfrutan de las bendiciones que conlleva esta palabra poderosa de nuestro Dios. Ahora toca en turno el capítulo 17 del libro de los Hechos.
Recordemos que el propósito es de esta plataforma que inició en el corazón de nuestro hermano Andrés, es tocar todos los capítulos. Nuestro hermano Mario, la clase pasada o la lección pasada, presentó y nos enseñó lo que dice el capítulo 16, donde se relata aquella visión de un varón de la región de Macedonia, donde invitaba, ordenaba al apóstol Pablo y a Silas y a sus demás compañeros a ir a esa región de Macedonia a predicar el evangelio. Ya lo vimos, ya se nos enseñó y ahora vamos a ir a continuar en este viaje que están haciendo por ahí, por Macedonia. Pasaron por Filipos, familias enteras se convirtieron. Y aquí en el capítulo 17 dice el versículo del 1 al 4, al cual les invito que leamos. Estoy usando la nueva versión de las Américas, pero cualquier versión que ustedes tengan es buena. Dice el versículo 1. Pasando por Anfípolis y Apolonia, llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos. Y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos y por 3 días de reposo discutió con ellos, declarando y exponiendo por medio de las Escrituras que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de entre los muertos, y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía él, es el Cristo. Algunos de ellos creyeron y se juntaron con Pablo y con Silas, y de los griegos piadosos gran número, y mujeres nobles no pocas. En este viaje, encomendado por la iglesia de Antioquía y por Dios, obviamente, estos grandes trabajadores de pregonar, predicar el evangelio de nuestro Señor Jesucristo, pasan por Anfípolis y Apolonia y llegan a Tesalónica. Lo que vamos a notar más enfáticamente aquí, amados hermanos y personas que nos escuchan, es cómo inició, cómo Dios en su gracia puso los medios para que existiera una iglesia en esa ciudad de Tesalónica a través del apóstol Pablo y Silas. Dice que pasando por varias ciudades llegaron a Tesalónica, y según la costumbre del hermano Pablo, recordemos que en ese tiempo, cuando recién se estaba estableciendo las iglesias de nuestro Señor Jesucristo, personas como el apóstol Pablo y Silas y sus compañeros tenían la necesidad de llegar donde estaban los creyentes en Dios. Y por eso llegaban a las sinagogas. ¿Por qué? Porque no había, en muchas ciudades no había iglesias de Cristo formadas como hoy en día, ¿verdad? Como hoy en día. Llegaban a las sinagogas a predicar el evangelio allí porque era necesario que ellos también oyeran y tuvieran la oportunidad de recibir esta bendición. De hecho, el apóstol Pablo dice que nuestro Señor Jesucristo lo mandó a los judíos primero y después a los gentiles, siendo él un apóstol de los gentiles. En el versículo 2 dice, según su costumbre, según acostumbraba, fue a ellos y por 3 días de reposo, es decir, los sábados, conforme a la ley de Moisés, conforme al Antiguo Testamento, llega a las sinagogas y discutió con ellos. El punto aquí es que discutió con los judíos, aunque seguramente había gentiles piadosos, pero los que era más difícil de convencer eran los judíos que ya tenían una trayectoria religiosa basada en el Antiguo Testamento. Discutió con ellos, es decir, presentaban ambos lados argumentos
tratando de establecer una conclusión, sacando a la luz la verdad de algún punto con argumentos y bases. Discutió con ellos, pero aquí vemos nosotros una enseñanza bastante práctica para nosotros. Dice el versículo 3 cómo lo hacían estos predicadores, estos trabajadores de nuestro Señor Jesucristo, declarando y exponiendo por medio de las Escrituras que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de entre los muertos. La versión de las Américas dice declarando y enseñando basándose en las Escrituras, pero la nueva versión dice declarando y exponiendo por medio de las Escrituras. Es decir, la única manera efectiva es a través de las Escrituras. Cualquier otro medio, cualquier otro argumento no basado en las Escrituras, y aquí las Escrituras hacen referencia principalmente al Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento hay evidencias innumerables de la veracidad de Cristo Jesús y de su evangelio. Dice, declarando y exponiendo por medio de las Escrituras. Es necesario que cuando nos enseñen la palabra de Dios, nos enseñen en la Escritura dónde está, en qué libro, en qué capítulo y en qué versículo. Dice lo que hacía el apóstol Pablo, que era necesario, declaraba y presentaba evidencias, exponía por medio de las Escrituras. Las Escrituras estaban hablando esto, estaban diciendo esto, que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de entre los muertos. Para el judío sabemos ya nosotros bastante, en nuestro tiempo han pasado 2000 años adelante, en el tiempo de nosotros, era muy difícil pensar que el Hijo de Dios, el Mesías que ellos estaban esperando, padeciera de esta manera y fuera crucificado, sepultado. Pero ahí estaba ya dicho en las Escrituras del Antiguo Testamento, y el apóstol Pablo lo estaba probando, que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos, y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía él, es el Cristo. Hablando de Jesús y Cristo, el apóstol Pablo quiere dejar bien plantado en las mentes y corazones de la audiencia Jesús, un hombre propio de un ser humano, Jesús, pero ese Jesús, hijo de José y María, a quien algunos de ellos conocieron, dice, es el Cristo, es el que estábamos esperando, él es el que ustedes estaban esperando. Y obviamente, seguramente presentó más evidencias de las que están relatadas aquí. Y dice el versículo 4, algunos de ellos creyeron y se juntaron con Pablo y Silas, y de griegos piadosos gran número, y mujeres nobles no pocas. El versículo 4 señala la palabra y algunos. Algunos, amados hermanos, implica pocos, pero ¿de quiénes pocos? Pocos de entre los judíos nada más, de los judíos creyentes, de aquellos que estaban discutiendo con el apóstol Pablo, que estaban dialogando con el apóstol Pablo, no pudieron probar con las Escrituras su confianza o su razonamiento acerca del Mesías, y el apóstol Pablo les probó con las mismas Escrituras de que ese Jesús es el Cristo. Pero esos algunos, gracias a Dios que algunos se creyeron de los judíos. Ahora el versículo 4 relata un gran éxito entre los no judíos, y vamos a notarlo. Y se juntaron con Pablo y Silas, y de los griegos, es decir, de los no judíos, piadosos, gran número,
qué contraste entre algunos y gran número. Y mujeres nobles, no pocas. El éxito ahí estaba. Donde hubo menos éxito en la predicación de estos trabajadores era con los judíos, que es un énfasis que este versículo está señalando. Ya comienzo a señalarlo desde aquí y continúa señalando. Continuemos. Versículos 5 al 9. Entonces los judíos que no creían tenían celos, tomaron consigo algunos ociosos, hombres malos, y juntando una turba alborotaron la ciudad y asaltando la casa de Jasón procuraban sacarlos al pueblo. Pero no hallándolos trajeron a Jasón y algunos hermanos ante las autoridades de la ciudad gritando: estos que trastornan al mundo entero también han venido acá, a los cuales Jasón ha recibido. Y todos estos contravienen los decretos de César, diciendo que hay otro rey, Jesús. Y alborotaron al pueblo y a las autoridades de la ciudad oyendo estas cosas. Pero obtenida fianza de Jasón y de los demás, lo soltaron. Otra vez vamos a mirar los judíos, los que tienen más conocimiento de las escrituras, que deberían de haber aceptado y recibido la verdad que les estaban predicando el apóstol Pablo y Silas a estos judíos. Pero no creyeron y se llenaron de celo, envidia. Y las armas que a continuación vemos que tomaron no son nada espirituales, completamente carnales. La versión de las Américas dice que fueron a la plaza pública y contrataron a algunos hombres ociosos malos. Dice aquí en esta versión, tomaron consigo algunos ociosos hombres malos y juntando una turba. Una turba significa una multitud. Mucha gente mala, alborotaron la ciudad y asaltaron la casa de Jasón. Va mucha gente, gran multitud, a la casa de un hermano llamado Jasón. Van buscando a los predicadores. Continúa diciendo el versículo 5 al final, procuraban sacarlos al pueblo, obviamente para dañarlos, si es posible matarlos. Continúa diciendo el 6, pero no hallándolos, no estaban allí, trajeron a Jasón y a algunos hermanos ante las autoridades de la ciudad, gritando: estos que han trastornado al mundo entero también han venido acá, haciendo referencia a los predicadores que habían llegado, el apóstol Pablo y Silas y algunos otros. Han venido acá, dice el 7, a los cuales Jasón ha recibido. Jasón los está esperando. Jasón es amigo de ellos. Claro que sí lo era, hermano de ellos, más que amigo. Dice, y todos estos, las armas que están usando en esta envidia, las continuamos mirando, carnales. Dice, y todos estos contravienen, es decir, actúan y contradicen los decretos del César, acusando a los predicadores del evangelio que están en contra del César. Argumentos completamente lejos de lo que deberían de estar haciendo, probando sus puntos espirituales. Pero no, están usando armas carnales. Contradicen los decretos del César diciendo que hay otro rey, Jesús. Ciertamente Jesús es otro rey, pero muy diferente a los reyes terrenales, incluyendo al César de aquel entonces. El César de aquel entonces no tenía ningún peligro en su reinado, porque Cristo es un rey diferente y no buscaba quitarle nada a ese rey César. Al contrario, lo ayudaba.
sanando a la gente, ayudándole a la gente del César. Continúa diciendo el versículo 8, y alborotaron al pueblo y a las autoridades de la ciudad oyendo estas cosas. Estos judíos celosos, envidiosos y sin ninguna intención de agradar a Dios y ayudar a las almas que están buscando agradar a Dios y la salvación de sus almas, usan estas armas y se muestra la intención muy equivocada de ellos. Alborotaron a toda la ciudad. Contagiaron a la autoridad. Y termina diciendo el versículo 9, pero obteniendo fianza de Jasón y de los demás, los soltaron. Un dinero en anticipación a un juicio. Ellos, Jasón y los demás, esta gente los soltó. Judíos envidiosos, gente creyente supuestamente en Dios, que usa armas carnales y equivocadas, y vemos con cuánta hermosura, con cuánto poder, con cuánta eficacia la verdad pura trabaja. Ejemplo para nosotros. Continúa diciendo este capítulo, Pablo y Silas son enviados a Berea. De Tesalónica a Berea, pocos kilómetros, muy pocas millas, pero por el peligro que corrían, los hermanos los envían a Berea. Dice el versículo 10 al 12. Inmediatamente, los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas a Berea, y ellos, habiendo llegado, entraron a la sinagoga de los judíos. Otro ejemplo maravilloso para nosotros. No eran unos suicidas. No eran unos masoquistas que les encantaba sufrir. Eran personas que tenían fe. Habiendo tenido esa experiencia durante el día pasado, ahora llegan al otro día a Berea y van otra vez a la sinagoga de los judíos a predicar. Ejemplo para mí, para ustedes. Dice el 11. Hablando de los judíos de otra ciudad cercana a Tesalónica de Berea, de los judíos, dice, y estos eran más nobles que los de Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. Es una cuestión de carácter, del carácter de las personas, de la disposición de las personas. En Tesalónica no tenía ninguna disposición de agradar a Dios, de ayudar a las almas de los demás, ni siquiera las de ellos mismos, hablando de los judíos. Los judíos de Berea eran muy diferentes. Un carácter muy diferente que Dios lo describe aquí como noble. La nobleza en un diccionario secular lo define como una persona que está lista, predispuesta para servir y agradar a los demás. Ese es el carácter noble. Entonces, esta gente tenía una disposición, un carácter diferente a los de Tesalónica y recibieron la palabra con toda solicitud. La palabra solicitud. Aquí yo tengo la definición de un diccionario secular: persona dispuesta a servir y satisfacer a los demás. Estaban dispuestas a escuchar con respeto a los predicadores, a poner atención a lo que ellos estaban diciendo. No está diciendo aquí que iban a aceptar como ciegos, sin ningún razonamiento, sin ningún escudriñar,
sin ninguna lógica lo que estaban diciendo estos nuevos predicadores que llegaban allí. Solicitud, atención, respeto, reverencia, escudriñando, investigar cada día las escrituras. Esto les costó trabajo. ¿Cuánta pereza hay en la hermandad hoy en día para estudiar las escrituras, para investigar las lecciones que ustedes y muchos cada día predican, para investigarlas por sí mismos? Peor, en muchos grupos religiosos dan como autoridad todo lo que digan los que supuestos que se declaran como pastores y no investigan si son pastores o no. Tenemos que investigar. Ustedes tienen que investigar, personas que nos pueden estar escuchando. Se los decimos con amor. Aquí estamos viendo que Dios no llama a esto rebeldía ni contradicción, lo llama nobleza. Dios está llamando a esta gente con un carácter noble. Y si usted investiga lo que oye de algún hermano fiel o de algún predicador de la palabra de Dios, investíguelo y Dios lo va a tomar como una persona noble. Todos los días cuesta trabajo eso para sacar a la luz la verdad, para ver si estas cosas eran así. Por eso, por esa actitud de los de Berea, en contraste con la actitud de los de Tesalónica, dice el versículo 12, así que creyeron muchos de ellos. Podemos ver en contraste claro algunos en Tesalónica, pero aquí en Berea muchos de ellos. Y entre los demás no judíos, el mismo éxito que en Tesalónica. Y mujeres griegas de distinción y no pocos hombres. Muchos de ellos, y obviamente la implicación, y muchas mujeres griegas de distinción y no pocos hombres, no judíos, obviamente. Éxito rotundo, pero se resalta entre los judíos. La diferencia entre los judíos de Tesalónica y los judíos de Berea. ¿Por qué? Por la disposición, la atención, el respeto, la reverencia que se le está dando a la palabra de Dios. Dice el versículo 13, o continúa diciendo el versículo 13, cuando los judíos de Tesalónica ahora entran en acción el celo y la envidia. Cuando los judíos de Tesalónica supieron que también en Berea era anunciada la palabra de Dios por Pablo, ya Pablo lo habían experimentado allá, habían discutido, no habían podido probar con las escrituras, quisieron dañarlo con actitudes carnales, reprobadas por Dios. Y seguramente los judíos de Tesalónica conocían a los judíos de la sinagoga en Berea. Eran solamente unos 30 kilómetros de distancia. Ya llegó Pablo y sus compañeros con nuestros hermanos allá en Berea. Pero la actitud es muy diferente. Fueron allá y también alborotaron a las multitudes. La misma táctica carnal. Versículo 14, pero inmediatamente los hermanos enviaron a Pablo que fuese hacia el mar y Silas y Timoteo se quedaron allí. Y los que se habían encargado de conducir a Pablo lo llevaron a Atenas y habiendo recibido orden para Silas y Timoteo de que viniesen a él lo más pronto que pudiesen, salieron. Unos hermanos amorosos tuvieron que llevar a Pablo hasta Atenas. Pablo les da instrucciones a estos hermanos. Cuando lleguen allá a Berea,
díganle a Silas y a Timoteo que vengan conmigo lo más pronto que se pueda. Ahora, amados hermanos, vamos a pasar en el trabajo arduo de estos predicadores que siguen predicando bajo estas circunstancias adversas, pero con éxito, el evangelio en Atenas. Pablo está solo todavía, esperando a Silas y Timoteo y los demás compañeros que se unan a él. Continúa diciendo el versículo 16. Mientras Pablo los esperaba en Atenas, su espíritu se enardecía, se avivaba. Quería él hacer algo inmediatamente. Su espíritu, su carácter, su interior, su corazón se enardecía, viendo la ciudad entregada a la idolatría. ¿Qué corazón tenía este gran predicador? No se sentía cómodo por razones evidentes. Continúa diciendo el 17, así que discutía en la sinagoga. Ese espíritu que se enardecía no se quedó así. Entró en acción. Discutía en la sinagoga con los judíos piadosos y en la plaza cada día con los que concurrían. Y algunos filósofos de los epicureos y de los estoicos disputaban con él. Y unos decían, ¿qué querrá decir este palabrero? Y otros, parece que es predicador de nuevos dioses, porque les predicaba el evangelio de Jesús y de la resurrección. No podía quedarse pasivo el apóstol Pablo. Va huyendo, llega a Atenas, no están sus compañeros con él todavía, observa la idolatría y en su corazón y en su mente se revuelven las consecuencias de la idolatría y el sufrimiento que esta gente enfrentará por ser idólatras, y su espíritu se frustraba, se entristecía. Quería que no siguieran en eso esa gente idólatra, y comenzó a trabajar, a discutir. Y eso implica muchas veces acaloradamente, con discusiones y argumentos, en la sinagoga con los judíos piadosos. Notemos ahí judíos piadosos, judíos que respetan a Dios, que reverencian a Dios, y en las plazas con los que concurrían, y algunos filósofos, gente con conocimiento, gente pensante, gente con razonamientos profundos, disputaban con él. La palabra disputar implica discutir acaloradamente con el apóstol Pablo, y unos decían, ¿qué querrá decir este palabrero? ¿Insultos? Porque se dice que en aquel entonces un palabrero se consideraba una persona que vivía comiendo en la basura, pero era un insulto. Y otros parece que es predicador de nuevos dioses porque les predicaba el evangelio de Jesús y la resurrección. Otra vez se nos dice cuál es el tema que se va a tocar con esta gente. Lo tenemos que seguir tocando. Jesús y la resurrección. Continúa diciendo el versículo 19. Y tomándole le trajeron a Areópago, diciendo, ¿podremos saber qué es esta nueva enseñanza que hablas? ¿A dónde lo llevaron? Lo llevaron al Areópago, que es el Tribunal Supremo de Grecia en Atenas. El Tribunal Supremo. Ahí lo llevaron. Un sitio de importancia. Querían saber, querían oír esta nueva enseñanza. Lo llevaron a ese lugar. Continúa diciendo el versículo 20, pues traes a nuestros oídos cosas extrañas. Queremos pues saber
¿Qué quieres decir con esto? Porque todos los atenienses, entre paréntesis, explica el escritor, que es el hermano Lucas, y los extranjeros que vivían allí, residían allí, tenían sus casas allí, en ninguna otra cosa se interesaban, sino en decir o en oír algo nuevo. Esa es una explicación entre paréntesis que da el escritor. Versículo 22. Entonces Pablo, ya en el areópago, puesto en pie en medio del areópago, dijo: varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos, porque pasando y mirando vuestro santuario, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción: al Dios no conocido, al que vosotros adoráis, pues sin conocerle, es a quien yo os anuncio. Toma la oportunidad, aprovecha la oportunidad que en una gran medida él la diseñó esta oportunidad. Él buscó esta oportunidad. No se le dio simplemente porque se le dio la oportunidad de predicar el evangelio de esa manera. Él buscó esa oportunidad. Entonces, ahora el resto del capítulo, viendo que son gente con razonamientos y pensamientos humanos que conocían el pensar de la humanidad, y porque el tiempo se me agota a mí, voy a ser un poco más breve en lo que resta del capítulo. El apóstol Pablo diseña una manera específica de hablarles a esta gente inteligente, pensante, pero puramente humanamente pensando, inteligente humanamente. Y les muestra lo que hasta hoy en día y en todo momento la gente pensante llega a buscar una respuesta. ¿De dónde venimos? Es la pregunta del ser humano. ¿Quién hizo a la raza humana? ¿Quién hizo el mundo? ¿Quién hizo las estrellas? Obviamente nosotros lo sabemos, porque Dios nos los ha enseñado. Pero recordemos que esta gente no sabe nada de eso. ¿Qué estamos haciendo aquí en la tierra? Y cuando muéramos, ¿a dónde vamos? Lo que hoy en día se sigue llamando el existencialismo. ¿O por qué estamos aquí? ¿Por qué existimos? Y la primera pregunta de esa gente pensante es: ¿quién hizo al ser humano? Y ahí está la primera respuesta. ¿Quién hizo al ser humano? A esta gente pensante, el versículo 24. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de los hombres, como si necesitase de algo, pues él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas, y de una sangre ha hecho todo linaje de los hombres para que habiten sobre la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación. Aquí hay grande enseñanza. ¿Quién hizo al ser humano? Filósofos, gente inteligente que pensaba toda cosa de razonamientos, pero no el de Dios, porque no conocían a Dios. El apóstol Pablo les dice: Dios hizo todo. Y les explica: de una sangre hizo todo linaje. Pero como el tiempo se nos agota, simplemente vamos a responder: Dios hizo el universo.
Dios hizo al hombre. Dios hizo todo lo que existe. Y no solamente lo hizo, lo sigue manteniendo y lo sigue sustentando. De tal manera que los hombres hemos descompuesto y echado a perder muchas cosas que Dios hizo y Dios las sigue componiendo. Esa es la idea. Entonces la primera pregunta, ¿de dónde viene el hombre? ¿De dónde viene todo? De este Dios a quien ustedes no conocen y yo les predico. Ahora la segunda pregunta, ¿para qué estamos aquí en la tierra? Para trabajar y trabajar y trabajar, para buscar una aseguranza, un dinerito para cuando seamos viejos, para una educación, para tener una casita mejor. ¿Para qué estamos viviendo aquí? La respuesta está en el versículo 27. No hay cosa más importante del por qué estamos aquí, todo ser humano en la tierra, más que para esto, dice el apóstol Pablo, para que busquen a Dios. Si de alguna manera palpando pueden hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros, porque en él vivimos y nos movemos. Somos, como algunos de vuestros propios poetas también han dicho, porque linaje suyo somos. Y esto es lo mismo hoy en día. Cuánto error, cuánta equivocación de nuestros días. Estamos aquí no para tener una casa mejor, no para tener una educación mejor, no necesariamente para tener un mejor salario. Hay que estar aquí teniendo lo básico y con contentamiento. Pero lo más importante es buscar a Dios, que es fácil, como un ciego que no mira, palpando, lo vamos a encontrar, porque Dios no está lejos de nosotros, se dejará encontrar. Esa es la segunda respuesta a la segunda pregunta. ¿Para qué vivimos? ¿Para qué estamos aquí en esta tierra? Continúa diciendo el 29, siendo pues linaje de Dios, no debemos de pensar que la divinidad sea semejante a oro, plata, piedra, escultura de arte o de imaginación humana. Esa gente, sí inteligente, pero humanamente inteligente, tenía altares y ídolos de todo tipo y para todo ídolo. Y el apóstol Pablo les ha mostrado si somos linaje de Dios. Si también venimos del linaje de Adán, es la implicación en la otra, que no vimos con detalle. No debemos de pensar que el Dios que creó todas las cosas es semejante a oro, plata o piedra, escultura de arte, de imaginación de hombres. Porque eso era lo que tenían ellos. Figuras, obras de arte, las imaginaciones de los hombres. Ahora, en el versículo 30, para terminar, para apurarnos, se da la respuesta a la tercera pregunta. La primera pregunta fue, ¿quién nos hizo? ¿Quién hizo al hombre? ¿Quién hizo al universo? Dios lo hizo. La segunda pregunta fue, ¿para qué nos hizo? ¿Para qué estamos aquí en esta tierra? Para buscar a Dios. Que no va a ser difícil si lo buscamos, hasta un ciego lo encuentra, de alguna manera palpando. Y la tercera pregunta, ¿a dónde vamos después de que se acabe nuestra vida en esta tierra? ¿A dónde vamos? ¿Ya no va a haber nada? ¿Va a haber algo? Y la respuesta de la tercera pregunta, ¿a dónde vamos cuando moramos? Está en el versículo 30. Pero Dios
habiendo pasado por alto los tiempos de la ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Versículo 31. Por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien Dios designó, dando fe a todos los hombres, levantándolo de los muertos. Vamos a un juicio. Después que muramos, Dios ha establecido un día en el cual juzgará al mundo. Les está diciendo a los atenienses que están atendiendo las palabras del apóstol Pablo y de Silas, van a ser juzgados por este Dios. Él nos creó. Él nos puso en este mundo para que lo busquemos. Y cuando moramos, Él nos va a juzgar conforme a nuestra respuesta que cada uno de nosotros hayamos tenido para con su propósito al crearnos. Juzgará al mundo con justicia, no hará nada injusto por aquel varón a quien designó, dando fe a todos los hombres, levantándolo de los muertos. Va a haber un juicio. Entonces, ahí tenemos a grandes rasgos las palabras de Jesucristo a través de el apóstol Pablo a esta gente inteligente y pensante. Dios nos hizo, estamos aquí para buscarle, y después de que muramos va a haber un juicio y obviamente una recompensa o un castigo eterno. ¿Cuál fue la respuesta de esa gente a esta predicación regia, maravillosa, clara y demasiado importante y sustanciosa? También tenemos 3 reacciones que se refleja ahora en la gente que sigue escuchando la palabra de Dios, generalizando 3 reacciones diferentes. Dice el versículo 32, pero cuando oyeron lo de la resurrección de los muertos, unos se burlaban. Esa es una reacción que prevalece hasta hoy en día. Algunos que hoy escuchan la palabra de Cristo, la van a escuchar, la van a entender, pero les va a parecer motivo de burla. Algunos se burlaban. Pero continúa diciendo el 33, y otros, esa es otra lección, decían, ya te oiremos acerca de esto otra vez. Tal vez estos segundos llegaron a interesarse, a entender, llegaron a querer, tal vez, como dijo aquel rey, por poco me persuades. Pero la indiferencia les ganó. Esta es otra reacción que prevalece hasta hoy en día con la palabra de Dios: indiferencia. No les interesa lo suficiente. Algunos nada. Otros decían, ya te oiremos acerca de esto otra vez. Tal vez otra vez. Ojalá y algunos de ellos lo hayan hecho. Pero hay indiferencia en esta reacción. Pero también hay otra reacción cuando se predica la palabra de Dios.
Dice el 33 y 34, y con esto terminamos, amados hermanos. Y así Pablo salió de en medio de ellos, mas algunos, otra vez la palabra algunos, creyeron, juntándose con él, es decir, con el apóstol Pablo. Juntándose, la implicación es en el sentido religioso, espiritual, creyendo en el mismo Dios. Claro que no estaban al nivel ni al conocimiento del apóstol Pablo, pero creían en Cristo. Creían en lo que el apóstol Pablo les había enseñado. Juntándose con él, entre los cuales estaba Dionisio, y hablando de este hermano en Cristo, llamado Dionisio, dice el Areópagita, que se dice que era miembro de el Areópago, con un amplio poder en ese lugar, en la corte de Grecia, en la corte de los atenienses. Políticamente muy importante, pero creyó. Dionisio el Areópagita, miembro de esta corte, con un amplio poder, y una mujer llamada Dámaris, y otros con ellos. 3 reacciones, 3 preguntas y 3 reacciones. ¿Quién nos hizo? ¿Para qué estamos aquí? ¿Y a dónde vamos después de esta vida? A esas 3 preguntas que el hombre se hace, existencialismo, está la respuesta. Dios nos hizo, estamos aquí para buscar a Dios y vamos a ir a un juicio después de esta tierra cuando moramos. 3 reacciones, unos se burlan, otros son indiferentes y unos pocos, gracias a Dios, unos pocos creen, se juntan, adoran, creen y buscan la salvación, la promesa de promesas de nuestro Señor Jesucristo, entre los cuales se mencionan 2 nombres solamente, pero había más: Dionisio y Dámaris, y otros con ellos, pero poquitos. Que dice el texto, algunos. Gran predicación. Hombres inteligentes. Se interesaron hasta cierto punto, pero algunos fueron bendecidos por Dios. Ojalá y que Dios quiera que con esta palabra y este trabajo de este grupo de hermanos, de siervos de Dios, aunque sea una alma, reciba la bendición que conlleva la palabra de Dios predicada por el apóstol Pablo en este gran capítulo. Gracias y que Dios les bendiga, amados hermanos. Gracias, hermano. Gracias a Dios. Gracias a usted por este maravilloso capítulo, el cual, verdad, se nos presenta muy buenas lecciones para cada uno de nosotros. Vamos a pedirle al hermano Mario, por favor, que nos eleven palabras de oración por la meditación de la palabra. Y luego de esto vamos a tener comentarios, ¿verdad? Según el orden que veo acá en mi pantalla. Pero primero, pues vamos a agradecer a nuestro Dios por el estudio expuesto. Hermano Mario. Amén, hermano. Oremos. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado, alabado y glorificado sea su nombre. Llegamos a su presencia a través de su Hijo amado Cristo Jesús para agradecerle, Padre, infinitamente por
haber escudriñado un poco de su bella y santa palabra. Gracias por nuestro hermano Javier Serrano, que fue el expositor. Que usted siempre le dé la salud, la fuerza a nuestro hermano, la capacidad para seguir usando ese talento para la honra y la gloria suya. Y así puedes poner tu palabra donde se presente la oportunidad, Padre. A nosotros también, denos una mente, un corazón dispuesto para poder atesorar esa palabra, para poder crecer a través de ella y así, Padre, seguir creciendo cada día más a través de su palabra. Por los amigos, Señor, que van a escuchar o que escucharon este estudio, Padre, esta porción de tu palabra, que ellos puedan comprender y entender la importancia de su salvación y así ellos puedan obedecer al Evangelio. Que esta semilla haya caído sobre buena tierra y pueda producir en sus corazones. Que sean de esos corazones que obedecieron al instante, Padre. Que no sean como aquellos que se burlaron o como aquellos que dijeron mañana, Padre, porque sabemos que el mañana, pues, es inseguro en nuestra vida. Señor, pues le rogamos por todo lo que se hizo en esta tarde, que todo sea de acuerdo a su bella y santa voluntad siempre. Bendice a cada uno de los hermanos que estamos en esta plataforma, Señor. Te pedimos por la salud, la fuerza siempre para continuar exponiendo tu palabra. Aquellos hermanos que nos escuchan en Facebook Live también o en YouTube, Padre, también bendíceles. Todas estas cosas se las rogamos a través de su Hijo amado Cristo Jesús. Amén. Amén. Muy bien, según el orden que tengo acá, pues el primero es nuestro hermano Andrés Pong, luego nuestro hermano Mario Moreno, luego el hermano Ramón Herrera, luego nuestro hermano Jorge González, luego nuestro hermano Ismael Rangel, y si está ahí el hermano Edward Rangel, pues sería el que sigue después del hermano Ismael, y por último su servidor. Así que vamos en este orden. Yo solo para comentar, amados, hermano Javier, muchas gracias por su trabajo. Es un mensaje muy hermoso el de este capítulo 17 también. Y sobre todo esas llamadas de atención hacia nuestros amigos, hacia los oyentes, porque es claro el trabajo evangelístico que están llevando a cabo el apóstol Pablo, sus compañeros, y la reacción, ¿verdad?, de tesalonicenses, la reacción de los bereenses y la reacción de estos del Areópago es sumamente ilustrativa de las reacciones que hay en el mundo en el que vivimos. Nosotros mismos tuvimos alguna reacción como la de ellos, y me gustó mucho esa comparación al último de por qué estamos aquí, ¿verdad? ¿A dónde vamos? ¿O para qué estamos? Y a dónde vamos. Y también la comparación de las tres reacciones, y todo eso ayuda mucho a los amigos oyentes. Ojalá y si hay alguien interesado, nos lo haga saber por medio del texto. Muchas gracias, hermano Javier. Dios le bendiga. Gracias, hermano Pon, por su comentario. Hermano Mario. Gracias, hermano Osvaldo. Gracias, hermano Javier Serrano, por este capítulo 17, donde pues vemos diferentes actitudes que están en muchas personas. Que Dios quiere que tomemos la mejor actitud, ¿verdad? Como cristianos aún también podemos caer en una actitud solamente de escuchar y dejar las cosas para mañana, y esa mañana nunca llega. O podemos burlarnos también, ¿verdad? Podemos burlarnos de alguna predicación. O
obedecer, o sea, seguir obedeciendo a lo que Dios manda. La lección, ¿verdad? Es muy buena, tanto para los inconversos, pero también para cada uno de nosotros. Muchísimas gracias, hermano Javier. Bendiciones. Amén. Hermano Ramón. Gracias, hermano Osvaldo. Pues muchas gracias, hermano Javier, por este bonito estudio. Me llama mucho la atención ver cómo el apóstol Pablo se afanaba por buscar esas almas de las personas, y vemos que donde quiera que llegaba, inmediatamente, ¿verdad? Buscaba las sinagogas para ir a hablarles de la palabra de Dios. Y como bien lo dijo usted y lo dijo nuestro hermano Mario ahorita, siempre en el mundo, hermanos, va a haber personas con una mala actitud, negativas, pero también hay unos pocos, muy pocos, que creen y que estén dispuestos a escuchar la palabra. Nuestro Señor Jesucristo fue muy claro, y sabemos que Él nunca se equivoca. Él dijo que ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que van por ahí, ¿verdad? Los que entran o van caminando por el camino. Y es exactamente lo que ocurre. Pero también hay algunos pocos. Me llama la atención acá a los de Berea, cuando dice que estos eran más nobles que los de Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud. Esa palabra solicitud en el diccionario Strong es una palabra que significa disposición, buen ánimo, buena voluntad. Y qué hermoso, hermanos, es cuando encontramos a esa clase de personas, nosotros como predicadores, ¿verdad? Y que andamos también anunciando el evangelio. Se siente reconfortante, se anima uno cuando encuentra uno a esa clase de personas que están dispuestas a escuchar. Y todo lo contrario, cuando nos encontramos también personas negativas, ¿verdad? Hay un texto que voy a citar, y es para hacer referencia, ¿verdad?, hacia todos aquellos que quizás escucharán este bonito estudio. Quizás lo escuchen hermanos, quizás lo escuchen personas que aún no han obedecido el evangelio, o quizás alguien lo escuche que todavía nunca alguien le ha hablado de la palabra de Dios, y es importante la actitud que tenga. Dice Santiago 1:19, dice: por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. La ira del hombre no obra la justicia de Dios. Vemos en los judíos negativos que escuchaban a Pablo y inmediatamente se enojaban, ¿verdad? Es imposible que la palabra de Dios trabaje en esta clase de personas, en una persona irada, porque la misma persona cierra su corazón a la palabra de Dios, y esa palabra no puede penetrar en ese corazón por la dureza del hombre. Entonces le animamos, ¿verdad? No solamente a aquellos que no han oído, a cada uno de nosotros también, ¿verdad?, a que siempre tengamos una buena actitud. Recordemos que es Dios quien nos está hablando. Muchas gracias, hermano. Que Dios les bendiga. Amén, hermano. Nuestro hermano Jorge.
Como siempre, gracias a hermano Javier, un buen estudio, mirando a través de Hechos capítulo 17, pues el hermano Javier enfatizó las cosas importantes, las cosas que se debían de ser enfatizadas. Solamente quisiera pues decir un poquito más de todo esto, la cual a mí, al leer este capítulo, hay ciertas cosas que resaltan enfrente de mí, mirando primeramente el apóstol Pablo y los diferentes lugares que él estuvo ahí por Grecia. Por ejemplo, mirando a los de Berea, la cual creo que todos estamos muy familiarizados con lo que dice el versículo, pero lo que aún más me trae a mi atención es ese texto que el hermano leyó, en el versículo 26, donde las escrituras dice, y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres. Y el hermano Javier enfatizó este versículo, donde si nos ponemos a pensar, en realidad, hermanos, solo hay una raza en este mundo, y esa raza es la raza humana. Pero algunos de nosotros estamos un poco más claros, algunos un poquito más oscuros, y hay veces que esto causa división. Es más, en Santiago capítulo 2, vemos que la palabra de Dios condena que nosotros tengamos cierta, podemos decir, preferencia a ciertos hermanos por ciertas situaciones o por ciertas cosas. Nosotros como cristianos debemos de amar y respetar a todos nuestros hermanos. Nadie es sobre ninguno. Todos somos sirvientes en Cristo, y esta actitud lo debemos de tener todos, pero hay veces que como hermanos, hay veces que no todos han llegado a ese entendimiento, a esa plenitud de poder entender y hacer lo que dicen las escrituras, pero nosotros como personas que sabemos más, si sabemos más, pues debemos de aún responder de una manera más humilde para llegar a ayudar, a animar a nuestros hermanos y a todos para que no malentiendan lo que el Señor quiere de cada uno de nosotros. Gracias, hermano Javier, y todos los hermanos que toman su tiempo para predicar y para exponer la palabra de Dios a través de esta plataforma. Amén, hermano, gracias. Muy bien, hermano Ismael. Muy bien, gracias, hermanos. Capítulo 17. Una de las cosas que me llamó a mí la atención primero, antes que nada, antes de entrar bien en el estudio, es que hay sectarios que dicen que no debemos de discutir, como los testigos de Jehová dicen que no debemos de discutir porque hablamos con ellos y les contradecimos las falsas enseñanzas que traen, y luego dicen, no debemos de discutir, debemos de razonar. Pues, ¿qué es eso? Digo yo. Ellos también discuten, pero le llaman razonar. Hasta hicieron un libro chiquito, ya tiene años, que dice Razonando con las Escrituras, porque dice aquí en el versículo 1, de Hechos 17, pasando por Anfípolis y Apolonia, llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos, y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos y por 3 días de reposo discutió con ellos. Es discutir, ¿verdad? Pues, y es razonable. Si alguien tiene una creencia diferente a la que nosotros tenemos, va a haber discusión. Va a haber que, pues, ellos dicen una cosa, nosotros otro, y hasta cierto punto va a haber averiguación, ¿verdad? Eso se entiende. Pero los testigos salen con eso, como querer verse bien, de que, oh, nosotros no discutimos, nosotros no peleamos, nosotros no esto, no lo otro, pero tienen las escrituras erradas. Otra cosa que apunté aquí fue que, ahorita, que dice que querían oír algo nuevo. Pues hay gente que
quiere oír algo nuevo. Todo el tiempo quieren oír algo nuevo, algo diferente. Ah, pero no quieren oír algo que les conviene, porque es bueno oír algo diferente, que es el evangelio, pero ¿qué vamos a hacer con eso diferente? Ya cuando ven que no es lo que ellos querían oír, entonces lo rechazan la mayoría de la gente y no lo quieren. Como un niño que le dan un juguete y luego ya no lo quieren, por un ratito lo usan y luego quieren otro diferente, quieren todo nuevo como lo electrónico y todo eso, ¿verdad? Pero eso es el mundo, que siempre quieren algo nuevo. Pero ¿qué vamos a hacer con el evangelio, aunque sea nuevo, diferente? Si es la verdad, pues hay que ah, oírla, creerla y obedecerla. También otra cosa que me fijo yo que en este capítulo 17 dice que algunos creyeron, verso 4, verso 12 que unos se juntaron con Pablo, verso 34 que otros creyeron, pero no dice ahí que se bautizaron. Me fijo yo que hay otros capítulos, Hechos 2, Hechos 8 y otros capítulos que dice que creyeron y se bautizaron. Y a mí me extraña que aquí no menciona que se bautizaron, pero no importa. Mi punto es que cuando uno cree de verdad en el Evangelio, no va a creer solamente sin hacer nada. Vamos a creer, nos vamos a arrepentir, vamos a confesar a Cristo, nos vamos a bautizar. Eso es creer en toda la palabra. Y es lo que hacían muchos ahí. Y es interesante, hermanos, que la ciudad estaba entregada a la idolatría y todavía había gente que estaba obedeciendo, que estaba abrazando al evangelio. No muchos, pero siempre hubo algunos. Y digo eso porque hay muchos hermanos que salen con eso, hermanos que no quieren dar estudios, hermanos que no quieren predicarle a nadie, y salen con eso de que no, hermano, pues es que ah, aquí hay muchas sectas, aquí hay muchas denominaciones y no van a querer el evangelio. Bueno, hay que no pensar en eso, hay que no más ir a predicar el evangelio y pase lo que pase, vamos a hacer nuestra parte. Pablo no le ponía a pensar, pues aquí está la ciudad entregada a la idolatría y pues quizá no van a querer el evangelio y aún no pensaban que lo iban a matar. Yo recuerdo la palabra de Pablo que dijo, no dispuesto, solamente estoy para sufrir por Cristo, pero si es necesario a morir por él también. Cuando los hermanos lo querían impedir que fueran a Jerusalén, que fuera a Jerusalén, ahí a la fiesta. Otra cosa que se me estaba pasando, hermanos, que qué cosas, cómo es la gente. Eran judíos, si fijan en el verso 7, dice, a los cuales Jasón ha recibido, dicen ellos, acusando a Pablo y a Timoteo y los que andaban con él, y a Jasón dice, a los cuales Jasón ha recibido, y todos estos contravienen los decretos de César, diciendo que hay otro rey, Jesús. Pues, estos judíos no son romanos, pero se fijan, están usando a los romanos para poner a los apóstoles en mal. Y lo que hace mucha gente. Y aquí vemos que hacían estos eos con Pablo. ¿Por qué? Porque no tenían nada contra Pablo. Y querían poner a los apóstoles o los hermanos en mal con los romanos. Recuerdo bien el capítulo 22, 23 de los Hechos. Ahí estamos estudiando nosotros ahorita. Y vemos que ahí también pasó la misma cosa. Pusieron a los apóstoles en mal con los romanos. Y pensaban que los romanos les iban a ayudar y no les ayudaron, sino que se entremetieron para que dejaran de golpear a Pablo y luego se llevaron a Pablo los romanos, lo quitaron de los judíos. Pero siempre vimos eso y hoy día la misma cosa sucede. Quieren poner a los cristianos en mal. La gente no tiene una mente cerrada, es lo que es. Recuerdo una vez que un hermano puso un retrato, una ilustración de una cabeza de una persona con un candado todo alrededor, que estaba asegurado el candado alrededor de la cabeza, queriendo decir que mucha gente tiene la mente cerrada. Tiene la mente cerrada, no quieren abrirla, no la abren. Y si abren la mente,
si se ponen a razonar, le ponen a ver todas esas cosas, no hay nada más ni menos que creer en el Evangelio, creer en Cristo, que murió, resucitó y obedecer el Evangelio. Gracias, hermano Javier Serrano, buen trabajo, buen capítulo. Dios les bendiga. Son mis comentarios. Gracias, hermano Ismael. Dios te bendiga. Hermano Eduardo. Por ahí se dijo que comentarios breves, ¿verdad? Intentaré de ser breve. El que se queja. Bueno, hermano Javier, Dios lo bendiga. Igualmente, Un placer verlos de nuevo por aquí, hermanos, después de una ausencia. Agradezco mucho el estudio, hermano Javier. Hechos 17, Hechos 11 y Hechos 23 son 3 capítulos que están sumamente llenos de mucha información, especialmente la información evangelística. Y ojalá que muchos lo escuchen para que aprendan más de lo que es Jesús. Son 3 palabras o 4 palabras que usa el apóstol Pablo allí en los primeros 2 versículos, 3 versículos, que creo que cada predicador deberíamos tomar en cuenta para predicar, para compartir el evangelio. Después de 3 semanas que Pablo estuvo ahí en esta área, dice en el versículo 2, usando primero la palabra, discutió con ellos, que tomo excepción a lo que dice el hermano Ismael de discutir. La definición de la palabra en el griego es realmente razonar. El pensamiento, la idea, la presentación de Pablo del evangelio no era de discutir con ellos, sino de una manera u otra de razonar con estos judíos en las sinagogas, con los prosélitos y con aquellos griegos que temían a Dios. Y noten la segunda palabra que utiliza ahí en el versículo 3, explicando. Razonaba con ellos basándose en las escrituras y luego explicó las escrituras y luego presentó evidencias. Y esto de presentar evidencias es de tomar lo que él está diciendo y luego compararlo con las evidencias de que era necesario que Cristo padeciera. Entonces, ahora con ellos, después de razonar, explicar y presentar, utiliza evidencias para evidenciar o probar la deidad de Jesucristo. Y luego predica, donde dice ahí, este Jesús a quien yo os anuncio, esa palabra de anunciar es predicar. 4 palabras sencillas de acción para presentar el evangelio: razonar, explicar, presentar evidencias y luego predicar lo que es el evangelio. Y luego un comentario final. Cuando ya llegamos ahí donde Pablo empieza en el Areópago, la audiencia ya es diferente. No son griegos que son temerosos de Dios, no son prosélitos ni judíos que creen en Dios. La audiencia son personas que no creen en Dios, pero creen en un múltiple de dioses. Y no empieza él con ellos razonando de las escrituras, presentando evidencia de las escrituras, ni predicando de las escrituras, sino que empieza él con los mismos escritores, profetas y poetas de ellos, de su propia religión. Habla de la religión de ellos. Y eso quiere decir de que uno también, para poder llegarle a la gente atea y agnóstica, a la gente humanista, hay que uno también leer la literatura de esa gente para poder saber qué es lo que ellos creen y cómo enseñarle a ellos. Y cuando él ya terminó la presentación o les llegó a ellos, le tomó la atención, cogió la atención de ellos, porque ellos dijeron, este hombre sabe, haber escuchado lo que él estaba hablando, sabe algo de nosotros, habla algo extraño de un tal Jesús que ha resucitado.
entonces ya los llevó a la resurrección de Jesús. Uno dijeron que, pues, que no les interesaba o que estaba loco, pero el resultado fue, con la primera audiencia, algunos creyeron, la segunda audiencia, otros creyeron, y como el hermano Ismael hizo el punto, que el resultado es que varios se bautizaron. Pero ahí está el punto, de que Jesús siempre fue el enfoque, nunca fue la persona, el que presentó, nadie fue el enfoque. Eso debe ser nuestro enfoque, Jesús y el resucitado. Gracias. Muchas gracias, hermano, por su comentario acertado. Bueno, gracias, hermano Ismael, y a todos los hermanos por sus comentarios. Solamente enfatizar a nuestros amigos que tengan presente cuál es su actitud ante la palabra de Dios. Cuando nosotros estamos aquí entre ustedes mediante este programa, estamos ante la presencia de Dios para oír lo que Dios nos dice con su palabra. Y nosotros queremos animarles a que puedan buscar a Dios. No darle la espalda, sino buscarle, no tomando la actitud de burla y de rechazo a la palabra de Dios. Muy buen mensaje de nuestro hermano. Podemos seguir hablando de él, pero a ustedes, amigos oyentes, les animamos que busquen a Dios y de alguna manera palpando puedan hallarle, porque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros. Queremos animarle, queremos terminar este tiempo que hemos tomado para que tengan presente lo que es el propósito por el cual estamos aquí. Voy a dejar al hermano Serrano si quiere decir algo, últimas palabras, y luego le vamos a pedir a nuestro hermano Jorge que nos despida en oración para terminar, ¿verdad?, esta exposición. Gracias y que Dios les bendiga. Gracias a todos, hermanos. Gracias por sus comentarios y lo que han agregado para darle más fuerza a la palabra esta hablada. Como ya dice nuestro hermano Osvaldo, pues el propósito es que miremos la palabra y que nos beneficiemos de ella. Ese es nuestro deseo y quisiéramos que pusieran atención a esa palabra y miren la gran bendición que hay en ser noble para con la palabra y respetar esa palabra. A través de todos los tiempos, las personas con esa actitud han sido bendecidas de una manera maravillosa. Les espera la vida eterna. A usted también le puede esperar. Gracias, hermanos. Todos, gracias a Dios. Muy bien, mi hermano. Gracias a usted y hermano Jorge. Nos despide en oración y luego pues le dejamos las palabras a nuestro hermano Andrés Po. Pues vamos a orar, hermanos, para concluir este tiempo que hemos tenido. Vamos a orar. Nuestro Dios, Padre Todopoderoso, le damos gracias, Padre, por todo lo que usted ha proveído para nosotros, primeramente, para poder tener las fuerzas, Padre, todo lo que necesitamos para primeramente vivir en esta vida y para, de igual manera, Padre, a como usted nos ha manifestado la vida de su Hijo, Padre, esa vida la cual nos enseña la manera como nosotros debemos de vivir. Le damos gracias, Padre, por esa revelación, Padre, a través de su palabra, y que la palabra siga creciendo en nuestras vidas y que sea oída por muchas más personas a través de esta plataforma. Le damos gracias, Padre, por a todos estos hermanos que toman tiempo para presentar esos estudios
que benefician a muchos alrededor del mundo. Le damos gracias, Padre, y que bendiga, Padre, a cada uno de nosotros, a nuestros familiares, a nuestros hermanos, especialmente a aquellos que sufren, Padre, y que están yendo a través de tiempos difíciles. Pedimos por ellos, Padre, y que nos siga bendiciendo a como nosotros, Padre, nos mantenemos aferrados a su palabra. Le damos gracias, Padre, por todas estas cosas, a través del nombre más precioso de nuestro Señor Jesucristo. Amén. 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 Muy bien. Hermano Andrés. Gracias, hermano Osvaldo. Nuevamente, gracias al hermano Javier por su trabajo. Y también muchas gracias a cada uno de los hermanos de la plataforma. Agradecemos también a aquellos que han estado escuchando. Tenemos algunas personas escuchando el video, el mensaje, y aquellos que van a escuchar. Si hay preguntas, si hay comentarios, por favor háganoslo saber por el medio que usted vea este mensaje. Puede ser por Facebook, o puede ser por YouTube, o puede ser por Messenger. Si usted no quiere hacer un mensaje abierto, puede hacerlo por medio del Messenger. Así despedimos a nuestros hermanos y amigos de Facebook, dándoles las gracias y esperando que estén con nosotros la próxima. Dios les bendiga y muchas gracias por su atención. Cerramos en Facebook y ahora estoy cerrando aquí en Google Meet.